carne me parece que no es menor. Así que cuando vos, viste que ahora también están con el tema del precio de la carne, vieron lo que era la carne esa. Ayer se armó un lío con lo del DIP y no mostrando la grasa y vino acá al piso y contó y bueno, todavía repercute. Claro, pero vos fíjate que Santiago Cafiero le echó la culpa a los supermercados. No asumen la responsabilidad, nunca van a asumir la responsabilidad del tema. Ahora, la carne, vos sabés que los frigoríficos, para poder exportar, tienen que tener una habilitación. No cualquier frigorífico exporta. Por lo tanto, cuando un frigorífico no tiene habilitación para exportar, todo lo que produce, inclusive los cortes que se exportan, se venden en el mercado interno. Se exporta nada más que el 27% del consumo de lo que se faena. Claro. Así que yo no creo que sea un problema, no sé si Martín si coincide conmigo, yo creo que no es un problema del precio de la carne, este es un problema de los salarios que están licuadísimos. Estuve mirando los datos esta semana. Obviamente. Obviamente. Martín. Porque elijas el precio que vos elijas, pasa lo mismo, Roberto. Diste en la tecla. No es un problema de la carne, ni es un problema del pan, ni es un problema del maíz. Porque ayer lo escuchaba a Iván Ordóñez hablar de la cebolla, que también aumentó 57% y no se exporta. O elegí el producto que quieras vos, elegí los textiles, por ejemplo, que son el rubro que más aumentó de precio este año en Argentina, aumentó más del 60%, tampoco exportamos prácticamente ningún textil. Entonces hay una inflación generalizada, no tiene sentido atacar punto por punto, porque además hoy, por ejemplo, el disparate que dijo Cecilia Todesca fue increíble, porque dijo, tenemos algunos pocos recursos, algunas pocas herramientas y las vamos a usar, referido a que pensaban aumentar las retenciones. Ellos piensan que con eso pueden controlar la inflación, lo cual es realmente preocupante porque están conceptualmente muy equivocados de cómo funcionan los precios. Y además, te doy un ejemplo muy simple, Hugo. Si vamos a poner que le creemos al gobierno y que hoy como las retenciones del maíz o del trigo son 12%, entonces de cada 100 pesos que debería valer el producto, con las retenciones se termina cobrando a 88 pesos acá en la Argentina. Si las retenciones las suben al 15%, se va a cobrar 85, no cambia nada. Claro. Y ese producto es el 13% del precio del trigo. Claro. El trigo es el 13% del precio del pan, quiero decir. Claro, entonces, es muy poco, ¿no? Tan poco. Los precios en Argentina están infladísimos y son carísimos en relación con lo que se lleva el productor. En la góndola vos pagás, hay un ejemplo que es estratosférico directamente, que es el de la manzana, ¿no? En la manzana nosotros pagamos 250 mangos el kilo de manzana en la verdulería y el productor le pagan menos de 25 pesos. Claro. Es escandaloso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que no hay un problema. Vos no vas a resolver el problema pagándole el kilo de manzana al productor de Río Negro en vez de 25 pesos, 20. No va a mover el precio de aguja. No es que esos 5 mangos van a repercutir en que vos pagues 250 o 245 el kilo de manzana, va a cambiarte la vida. Es clarísimo. Federico Andacasi tiene una pregunta para ambos. Sí, para cualquiera de ambos economistas. A ver, yo lo que me pregunto, y lo hago extensivo, es si esto es mera torpeza del gobierno o detrás de esto hay algo deliberado y un proyecto político. A ver, el campo, los alimentos, son la entrada de dólares que tiene la Argentina. Es algo así como el petróleo en Venezuela. Bueno, sabemos lo que han hecho en Venezuela con el petróleo, que fue saltar encima, digamos, de las pocas empresas privadas que trabajaban en relación al petróleo de PDVSA y quedarse absolutamente con ese negocio. Lo estropearon, lo arruinaron, ya sabemos lo que pasó. Ahora, ¿no existe el propósito político en la Argentina de saltar sobre el campo para hacerse de esos dólares de la manera que sea? No sé cuál es el proyecto político, pero ¿no hay algo de esto? ¿Roberto? Mi impresión es que es una mezcla. Es una mezcla de torpeza de conocimiento económico y es una mezcla de titulares. O sea, arreglé el problema de la carne, la gente va a... Es un titular. Torpeza, desconocimiento. Claro, porque, a ver, propaganda, no me puedo... digamos. Y propaganda. Claro, a ver, cuando yo leo las notas que escriben y explican, cuando hablan, por ejemplo, de los acuerdos de precios, digo, bueno, está bien, ¿sabés quién hizo eso? Martínez de Oz, en los 70, claro, con la famosa tregua, no sé si alguno de ustedes si lo recordará, se le había habido los precios y llamó una tregua de precios y salarios. Lo que va a haber ahora, ¿no? La reunión con los gremios, con los empresarios. A los empresarios, siento a los sindicatos. O sea que no tenemos esperanza sobre ese posible acuerdo. Pero a ver, eso ya lo hicieron. Claro. Se hizo 3 millones de veces, pero el punto es, siento a uno, siento al otro, y mientras tanto el Banco Central tiene un chorro de plata en el mercado porque tiene un déficit fiscal
fenomenal. O sea que el problema está en otro lado, pero hacen todo el show. Eso es parte de la escenografía. Sabemos que ellos se manejan con mensajes de este tipo, digamos... Con anuncios, dice usted. Sí, anuncios y sobre todo con la épica y que lucho propaganda, contra... propaganda política. Propaganda política. Y después hay gran parte de ignorancia, porque para poder hacer esto tengo que buscar a los más ignorantes, porque la gente más capaz no se sienta a hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Martín? Sí, es el punto de que hacía Roberto respecto de la propaganda, esencialmente. Hay una cuenta muy simple, que ayer lo charlábamos. El gobierno en toda la pantomima esa de la carne cuidada y qué sé yo, al final puso 6 millones de toneladas de carne arriba de la mesa, que era más grasa que carne, por lo que pudimos ver, y eso es el 3% del consumo de carne en la Argentina, se consumen 185 millones de toneladas. Entonces pusieron solamente un 3%, si vos con un 3% del mercado pensás que vas a mover el precio, no moves nada. Y por otro lado, lo que decía recién Federico, pensá que Federico es alevoso porque los impuestos a las retenciones no se pagan en dólares. Es que el gobierno puso a dólares. De ninguna manera, al contrario, las retenciones se pagan en pesos. Pero además, poner retenciones, resultado concreto que terminas teniendo menos exportaciones. Por lo tanto, terminan entrando menos dólares a la Argentina, con lo cual es un tiro en los pies. Claro. Pero para la tribuna, el fulbito para la tribuna, queda con, mirá, nosotros somos los culpables de la inflación son la oligarquía terrateniente del campo, los 4 oligarcas y los frigoríficos explotadores de cipayos que quieren llevarse la carne a Estados Unidos. Claro. Y las empresas, ven, la culpa fue de los supermercados que le pusieron grasa a la carne para que nosotros quedemos mal porque ellos son unos especuladores. Digamos, como si en el resto del mundo no hubiera supermercadistas que también quieren ganar plata, que son la misma cadena que acá, como si en el resto del mundo no hubiera terrateniente, como si en el resto del mundo no hubiera empresarios. Nosotros en Argentina tuvimos la mala suerte que nos tocaron los peores empresarios, nos tocaron los peores terratenientes, el resto son la Madre Teresa de Calcuta en el resto del mundo. No, y la impresión